Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia, la historia de el ciego Bartimeo, es una historia, es uno de los casos más impactantes de milagros, de sanidad que el Señor Jesús realizó. Porque Bartimeo, el nombre Bartimeo, como bien lo dice aquí en el versículo 46, la palabra Bartimeo no es un nombre propio, sino que es la conjugación de dos raíces, de dos palabras que significan el hijo de Timeo. En la antigüedad, las personas eran llamadas por el nombre de sus padres hasta que hacían algo que los distinguiera. Una persona, un hombre, nacía y se le ponía un nombre, se le asignaba un nombre, pero ese nombre no tenía ningún valor, ningún peso. Era conocido como el hijo de fulano de tal, ¿verdad? Hasta que ese muchacho, ¿verdad?, ese joven crecía, se abría paso en medio de la sociedad y como decimos, ¿verdad?, el término que usamos comúnmente, se hacía un nombre, se ganaba el respeto pues de la gente a su alrededor, y entonces lo comenzaban a llamar por su nombre. Pero mientras no hiciera nada, mientras no fuera conocido por haber hecho algo, por haber salido adelante, por haber destacado en la escuela, ¿verdad?, en algún trabajo, de alguna forma, era conocido como el hijo de Timeo. Y este hombre, dice la Biblia, que era ciego y estaba en una condición. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que le apaguen la luz y no pueda ver, ¿verdad? Muchas veces nos sucede cuando nos levantamos en la madrugada, que usted se levanta al baño, o que se levanta porque oye algún ruido, o que suena el despertador temprano, ¿verdad?, y se tiene que levantar, pero si no tiene manera de prender la luz rápidamente y usted se para, sumado a que está uno todavía medio dormido, pero no puede uno ver bien, entonces se corre el riesgo de tener un accidente. No sé si alguna vez usted ha intentado caminar en su casa o en algún lugar con los ojos cerrados. ¿Alguna vez lo ha intentado? Qué difícil es. Y ahora imagínese una persona que tiene una discapacidad visual, que una cosa es que alguien diga: es que no veo muy bien, pero dice la Biblia que este hombre era
ciego, estaba completamente discapacitado, ¿verdad? No veía nada. Y estaba sentado junto al camino, mendigando, o sea, pidiendo limosna, en un lugar que en la Biblia está asociado con el libertinaje, la ciudad de Jericó. Este hombre, yo no sé, ¿verdad? Pero esto me habla a mí de que él estaba ligado, probablemente en ese lugar había sido el lugar en donde él perdió la vista. No sabemos, la Biblia no nos dice cómo es que llegó a ser ciego, pero cuando Jesús lo llama y Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Ah? Y él responde, dice: maestro, que recobre la vista. O sea, eso nos dice que él no nació siendo ciego, a diferencia de otro ciego, ¿verdad? Que la Biblia nos habla en Juan capítulo 9. Dice que hubo un hombre que nació ciego, era ciego de nacimiento. Pero Bartimeo no era ciego de nacimiento. Bartimeo quedó en esa condición. No sabemos si fue un accidente, no sabemos si fue una enfermedad, no sabemos, ¿verdad?, si alguien lo lastimó de tal manera que perdió la vista. Lo único que la Biblia dice es que este hombre nos da ciertas características de él. No tenía un nombre, nadie lo llamaba por su nombre, solamente le decían el ciego Bartimeo, el ciego hijo de Timeo. No había hecho nada relevante en su vida, no había hecho nada que le diera el derecho, que le hubiera ganado el derecho de ser llamado por su propio nombre. Estaba, dice la Biblia, saliendo de una ciudad que se llama Jericó, que en la Biblia está asociada, en la historia bíblica está asociada como un lugar de pecado, como un lugar de libertinaje. La gente que iba a Jericó, de hecho, algunas personas piensan, hay otro evangelio, hay otro relato, no recuerdo si es en Mateo o es el de Lucas, en donde dice que encontraron a Bartimeo antes de entrar a Jericó. Y aquí en Marcos dice que cuando iba saliendo de Jericó lo encontraron. Y esto no es una contradicción, sino que en la Biblia, si usted lee el pasaje de Josué en el capítulo 6, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y toman la ciudad de Jericó, Josué pronuncia una maldición. Josué dice que nadie vuelva a reconstruir los muros de esa ciudad, y el que los reconstruya, dice, va a pagar con la vida de sus hijos. Y después en el libro de más adelante en la historia, ahorita lo podemos buscar, dice que hubo un hombre que reconstruyó la ciudad de Jericó, y precisamente la Biblia dice que sus dos hijos murieron, porque volvió a construir esa ciudad que era símbolo de pecado, símbolo de maldad. Y en los días del Señor Jesús había una comunidad, había una ciudad que se llamaba Jericó, pero los historiadores dicen que no estaba en el mero lugar de Jericó, sino un poco más adelante. Que cuando volvieron a construir la ciudad, se acordaron de la maldición y dijeron: no la vamos a construir en el mismo lugar, la vamos a construir más adelante. Y entonces volvieron a construir la ciudad de Jericó, porque Jericó está en un lugar esa zona es desértica. Bueno, Jericó está en el lugar más fresco. O sea, no es fresco, pero es el lugar menos caluroso.
Jericó significa el lugar de las palmeras. Ahí en Jericó hay palmeras y hay manantiales de agua. Entonces es un paso obligado. La gente que viene por el desierto va a Jericó, y entonces Jericó se volvió una ciudad en donde la gente pasaba, la gente que iba a Jerusalén llevaba dinero, y Jericó se convirtió en un lugar donde la gente podía comprar todo lo que quisiera comprar. O sea, se convirtió en un lugar muy comercial. No era un destino turístico como tal, pero sí se convirtió en un paso obligado donde todas las personas que viajaban hacia Jerusalén y de Jerusalén hacia el norte tenían que pasar por Jericó. Jericó era como el lugar donde la gente pasaba para comprar provisiones para el camino, ¿no? Para volver a llenar sus recipientes con agua, para comprar comida. Entonces, obviamente en Jericó también se comenzó a llenar de, podemos pensar, ¿verdad?, como el día de hoy, se comenzó a llenar de bares, se comenzó a llenar con lugares de apuestas, se comenzó a llenar con prostíbulos, se comenzó a llenar, ¿verdad?, con negocios donde la gente que estaba ahí en ese lugar sabían que los que venían de viaje traían dinero y podía haber una derrama económica en ese lugar. Entonces era un lugar que estaba asociado con la perdición. Pero entonces tenemos dos ubicaciones en el mapa para la ciudad de Jericó. Por eso hay un relato que dice que encontraron a Bartimeo entrando a Jericó, y hay otro, de Marcos, que dice que lo encontraron ya cuando iban a la salida de Jericó. Entonces no es una contradicción, había dos lugares llamados Jericó. Entonces este hombre estaba cerca de ese lugar, cerca de Jericó. Él esperaba que la gente que iba a Jericó a comprar, a cerrar un negocio, o simplemente a darle, como decimos, ¿verdad?, vuelo a la hilacha ahí un rato en Jericó, pues tal vez tuvieran misericordia de él y le dieran unas cuantas monedas del dinero que llevaban. Él estaba en ese lugar porque sabía que era un lugar donde podía obtener alguna ganancia, algún beneficio. No dice tampoco la Biblia cuánto tiempo llevaba en ese lugar, pero sí dice, nos da a entender que era como un lugar fijo, era como un lugar ya estaba Bartimeo establecido ahí. Ahorita vamos a ver por qué. Pero dice algo muy importante en el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Esto es algo muy importante, porque nos dice que Bartimeo sabía quién era Jesús. Bartimeo tenía la información correcta acerca de Jesús. Y mire que los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los líderes religiosos judíos también tenían información acerca del Mesías, pero no aceptaban que Jesús fuera ese Mesías. Bartimeo no podía ver, pero él entendió algo. Cuando dice que él escuchó que era Jesús Nazareno, tal vez él ya había escuchado hablar acerca de Jesús. Él había escuchado que Jesús resucitaba a los muertos. Él había escuchado que Jesús había sanado a los leprosos. Él había escuchado que Jesús había sanado a la mujer del flujo de sangre. Él escuchó que Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada por 18 años. A un hombre que tenía la mano seca, dice la Biblia, y él le restauró la mano. Y entonces Bartimeo llegó a una conclusión. Dijo: este hombre puede ayudarme. Hay algo en él que es
sobrenatural. Hay algo en él de donde yo puedo beneficiarme, de donde yo puedo, como decimos, aprovechar en el momento. Pero la pregunta para Bartimeo era: ¿cuándo iba a tener alguien como él oportunidad de encontrarse con Jesús? ¿Cuándo iba a tener Bartimeo la oportunidad? Mira, cuando una persona como Jesús se volvía, digámoslo así, famoso, ¿no? Dice que la fama de Jesús se había extendido por toda esa región, había llegado hasta Siria. Mucha gente venía. De hecho, dice aquí que Jesús iba con sus discípulos y una gran multitud, una multitud muy grande, iban hacia Jerusalén. ¿Qué posibilidades había de que Bartimeo tuviera una entrevista con el Señor Jesús? No había ni una sola oportunidad. Si Bartimeo hubiera podido tener una lista de espera, hubiera llamado y hubiera dicho: quiero hablar con Jesús, le hubieran dicho: bueno, Señor, lo vamos a poner en lista de espera. Pero esa lista es muy larga, es demasiado larga. Imagínense que usted y yo quisiéramos hablar, no sé, con el gobernador, con el presidente, con un empresario, con alguien muy importante. Pero nosotros no somos nadie, no tenemos ningún cargo, no tenemos ninguna palanca, no tenemos, solamente quisiéramos hablar. No tenemos oportunidad de acercarnos. Pero de pronto este hombre, Bartimeo, dice la Biblia, escuchó que era Jesús. O sea, él escuchó una multitud, mucha gente, hermano. Él estaba acostumbrado a escuchar mucha gente pasar por ahí. Por ahí pasaban multitudes todos los días. Y en esa fecha en especial, mucha gente iba a Jerusalén porque iban a la fiesta de la Pascua. Pero Bartimeo escuchó un nombre. Dijo: él es del que yo he escuchado, que es un hombre fuera de lo común, el que puede ayudarme. Y entonces Bartimeo, mira, repito, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo Bartimeo en esa condición, pero debe de haber sido un tiempo muy largo. Bartimeo probablemente, al igual que muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando nos encontramos en una situación difícil, Bartimeo había orado. ¿Usted cree que Bartimeo no había orado en la condición en la que estaba? ¿Usted cree que Bartimeo, mira, no sé si él había intentado buscar alguna solución para su problema? No sé si en algún momento lo llevaron con algún doctor. No sé si en algún momento intentó, ¿verdad?, tomar algún remedio, hacer algo. Pero llegó el momento en donde él se resignó y dijo: lo único que me queda es pedir limosna. Lo único que me queda es mendigar. Es lo único que puedo hacer. Ya no me queda otra, ya no me queda más. Bartimeo llegó a una conclusión. Dijo: las oraciones no me van a sacar de aquí, de esta situación en la que me encuentro. Las oraciones ya no, ya hay un momento cuando nos encontramos en angustia. Hay un momento cuando nos encontramos en enfermedad, en sufrimiento, en dolor, y oramos, ¿no? Pero llega un momento donde nos damos cuenta que cuando una persona ora,
y clama a Dios con todo su corazón, la fe, hermano, la fe que una persona puede tener en que Dios nos escucha, porque lo hemos escuchado hasta el cansancio, ¿verdad? Dios escucha las oraciones. Cuando usted y yo oramos, Dios nos escucha. Y comenzamos a clamar y a clamar y a clamar al Señor. Pero muchas veces sucede algo. Pareciera ser que nuestras oraciones se quedan solamente en el aire. Pareciera ser que las oraciones no llegan hasta allá, hasta donde está el Señor. Pareciera ser, ¿verdad?, que las oraciones en algún momento se pierden, en algún momento no llegan donde tienen que llegar, o simplemente son ignoradas. Y cuando comienza a pasar el tiempo y las oraciones que hacemos no recibimos la respuesta que esperamos, lo más natural en la vida del ser humano es que comenzamos a bajar la intensidad de la oración. No dejamos de creer, pero como que comenzamos a entrar comenzamos a entrar en un estado de resignación. Empezamos a decir, yo creo que Dios no me va a escuchar. Yo creo que Dios, sus planes no está ayudarme. En sus planes del Señor no está hacer el milagro que yo le estoy pidiendo. Y entonces comenzamos a dejar. Y mire, hay muchas personas que no dejan de creer en Dios, pero sí dejan de creer que Dios los escucha de alguna manera. No dejan de creer en Dios. Dicen, no, yo sigo teniendo fe en Dios, yo sigo creyendo en el Señor, yo sigo creyendo que soy salvo, que cuando muera me voy a ir al cielo. Pero dejan de creer que la oración tiene relevancia. Y entonces cada vez oramos menos, porque decimos, de todos modos no va a pasar nada. De todos modos, como si Dios tuviera algún tipo de favoritismo con algunas personas. Porque todos hemos escuchado en alguna ocasión un testimonio de una persona que oró y Dios la sanó. Todos en algún momento hemos escuchado un testimonio de una persona que oró y Dios le ayudó con un problema que era imposible, que no tenía solución, y Dios le ayudó. Y entonces dentro de nosotros comienza a nacer así como que cierto sentimiento de rechazo de parte de Dios, en donde decimos, sí, pero a mí Dios no me responde. Yo ya he orado y a mí Dios no me responde de esa manera. No sé, a lo mejor Dios tiene otro propósito para mí, a lo mejor. Y mire, la situación es la siguiente. Muchas veces oramos porque queremos que Dios cambie las circunstancias en las que nos encontramos. Muchas veces oramos porque nosotros tenemos una perspectiva terrenal y nuestro problema o la condición en la que nos encontramos, tenemos la urgencia de que Dios cambie esa condición porque queremos continuar con nuestra vida normal. Queremos continuar con nuestros planes. Queremos continuar viviendo y siendo felices. Pero quiero decirte algo. Nosotros vemos las cosas desde una perspectiva terrenal, pero Dios tiene una perspectiva eterna. Dios nos ve desde la eternidad y Dios hace planes para la eternidad. Dios sabe que usted y yo nada más estamos en esta tierra de paso, pero a nosotros se nos olvida que estamos de paso en esta tierra.
Para nosotros como seres humanos, pensamos y decimos, primeramente Dios, si Dios nos permite, si Dios nos bendice, hacemos planes, ¿verdad? Y decimos, si Dios nos bendice, mira, voy a trabajar y este negocio lo voy a que Dios me prospere y dentro de unos años voy a poder hacer esto y voy a poder comprar esto y voy a poder viajar a tal lugar y dentro de algún tiempo, ¿verdad? Voy a traer y comenzamos a hacer planes. Cuando ponemos un negocio, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando compramos una casa, compramos un carro, ¿verdad? Hacemos muchos planes. Y es bueno que hagamos planes. Pero, ¿sabe qué es lo malo? ¿Sabe cuál es la parte mala? Que a veces en esos planes Dios no aparece. En esos planes Dios no está. Hacemos planes para nosotros mismos. Y si Dios permitiera que todos los planes salieran siempre como nosotros pensamos, como nosotros queremos, hermano, la mayoría, la gran mayoría de nosotros, no quiero decir todos, pero la gran mayoría de nosotros ni nos acordaríamos de Dios. Ni nos acordaríamos, nada más nos acordaríamos así como de repente nos acordamos y decimos, ay, pues gracias a Dios. Pero es nada más así como una frase prefabricada, ¿verdad? Como algo que tenemos ya por costumbre, decir, ay, pues gracias a Dios. Pero en realidad nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros objetivos, la gran mayoría de las veces no están enfocados en Dios. La gran mayoría de las veces el centro de nuestra vida no es Dios, somos nosotros mismos. Es nuestra felicidad, es nuestro disfrute. Son las cosas que nos agradan a nosotros. Y quiero decirle algo, no está mal que usted haga planes. No está mal que usted quiera vivir y quiera disfrutar de las cosas de su trabajo, ¿verdad? Del fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde está Dios en esos planes? ¿Nos estamos preparando para la eternidad? Nos preparamos muchas veces para las cosas que queremos hacer nosotros. Pero ¿y lo que Dios quiere para nosotros? ¿Nos estamos preparando para eso? ¿Nos estamos preparando para la eternidad? Nosotros hacemos planes como los niños. Usted vea los planes. Usted dígale a un niño que nos vamos a ir de viaje y que haga su maleta. ¿Y qué guardan los niños en su maleta? Sus juguetes. Porque a ellos lo único que les interesa es jugar. Pero usted dice, usted como padre o como adulto, usted dice, ¿ya guardaste tus zapatos? ¿Ya guardaste tu abrigo? ¿Ya guardaste tal o cual cosa que seguramente lo vamos a necesitar? Y el niño llena su bolsa con juguetes y dice, ya llevo todo lo que necesito. Ya tengo todo listo, mi maleta. Y uno como adulto, pues a veces entiende, ¿no? Dice, bueno, ok, está bien, pero yo te voy a hacer otra maleta donde voy a llevar lo que realmente necesitas. Y a veces, hermano, somos como esos niños que Dios nos llama y dice, prepárate para la eternidad. Y empezamos a guardar juguetes en nuestra maleta. Y Dios dice, eso no te va a hacer, eso no es lo que necesitas para la eternidad. Lo que necesitas para la eternidad es aprender a conocerme. Y entonces el Señor trae circunstancias a nuestra vida. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero tan fácil es que me explicara las cosas. Hermano, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y tal parece que no es suficiente, ¿no? Porque la palabra del Señor nos llama. Si usted ha leído el libro de Proverbios, hay una madre que está suplicando, hay un padre que está suplicando, hijo mío, escucha.
Hijo mío, agarra sabiduría, llénate de sabiduría. Hijo mío, no desprecies las enseñanzas de tu padre, las instrucciones de tu madre. Atesóralas, póntelas como collares, como coronas, como diademas, ¿verdad? Para que te guarden, para que te aseguren. ¿Y qué es lo que te está diciendo ahí? Que te hagas sabio, que te llenes de sabiduría, que vengas a la palabra de Dios buscando la sabiduría del Señor. Y aún cuando muchas veces lo hacemos, aún así nos quedamos cortos. Y entonces, hermano, muchos de nosotros, el Señor nos tiene que enviar diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Escúchame, a veces Dios te va a mandar a que atravieses el desierto, pero Él va a estar contigo. A veces Dios te manda al desierto, y escúchame, en el desierto no está tan padre como muchos de nosotros creemos. Muchos de nosotros decimos: ay, el desierto, qué bonito, ¿verdad? La arena. O sea, pero quiero decirte algo, el desierto en la Biblia, al menos en los términos bíblicos, el desierto significa muerte. El pueblo de Israel, cuando atravesaron por el desierto y que cuando ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 8 les dice: acuérdate de todo este desierto ardiente por donde el Señor te trajo y te sustentó y te cuidó y te puso una columna de fuego en las noches, ¿va? Porque en el desierto, hermano, en el desierto no hay manera de orientarse. No hay ninguna referencia. Usted no puede decir, cuando usted está en el desierto, para donde quiera que usted voltee a ver, el paisaje es el mismo, es arena. Es como cuando la gente que navega, ¿verdad? Los que han navegado, pues cuando estás aquí cerquita en la costa, pues se ve la costa, ¿verdad? Se ven los edificios, ¿verdad? Pero cuando ya estás mar adentro, ya no se ve nada. Para donde voltees es agua. Y tienen que usar, ¿verdad?, métodos de navegación para poder ubicarse, para saber hacia dónde dirigirse. Porque si usted agarra una lancha y se va, dice: me voy a pescar, y comienza a avanzar mar adentro, va a llegar el momento en que usted va a decir: ya me voy a regresar. Y le va a dar, según usted, le va a dar la vuelta a la lancha y va a decir: ya voy de regreso. Y usted piensa que va de regreso y se va metiendo más al mar, porque se pierde la noción, las referencias. Así es en el desierto. En el desierto usted puede decir: pues voy a caminar de aquí hasta donde alcanzo a ver allá y ahorita me regreso. En el desierto, cuando usted camina, hay un aire que viene, hay corrientes de aire que vienen y mueven la arena y se borran las huellas. En el desierto no hay manera de saber de dónde vienes. No hay ningún árbol para que tú digas: pasando ese árbol o de ese árbol para allá, ahí está. No hay árboles, no hay referencias. No se puede. Una persona que se pierde en el desierto se muere, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto los casos de los migrantes que intentan cruzar por el desierto? Y si no saben, si no conocen el camino, si no hay un guía, aunque lleven suficientes provisiones, aunque lleven agua, las condiciones climáticas no son aptas para sobrevivir. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna protección del sol. No hay una sombrita donde ponerse. Si usted sale de su casa y va a la tienda, camina 2 cuadras, 1 cuadra y media y regresa. ¿Y cómo regresamos? A mediodía, ¿verdad? ¿Cómo regresa uno? Bañado en sudor. Entras a tu casa y ves todo rojo, así ves todo.
de que el sol te dio 5 minutos, 10 minutos. Ahora imagínense caminar durante horas bajo el sol intenso. Nadie hubiera sobrevivido, nadie puede sobrevivir en el desierto. Dios les dejó bien claro al pueblo de Israel que la única razón por la que pudieron salir del desierto fue porque Él estuvo con ellos. Él dijo: acuérdate del maná, que te sustenté con maná. Acuérdate de la columna de fuego que iba delante de ti en las noches. Acuérdate de la nube que te cubría del sol durante el día. Cuando David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando David dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, David estaba haciendo referencia al pueblo de Israel en el desierto, donde el sol no los fatigó de día porque la nube los cubría, ni la luna de noche porque el fuego, la columna de fuego los calentaba. Por eso dice David: la única manera de sobrevivir en el desierto es que Jehová sea tu pastor. Es la única manera, es la única forma. Y hermano, aquí la pregunta es: si el desierto es tan difícil, ¿por qué Dios nos lleva al desierto a veces? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? ¿Alguna vez se ha encontrado usted en un desierto de enfermedad? ¿En un desierto de problemas familiares, de problemas económicos, de problemas legales, en donde usted siente que el agua le está llegando ya no al cuello, ya a la nariz y más arriba, y usted dice: Señor, ¿cómo voy a salir de aquí? Es imposible salir de aquí. ¿Alguna vez ha sentido usted la desesperación de voltear, así como en el desierto usted voltea y no hay ninguna referencia de a dónde ir? A veces nos encontramos en situaciones en donde volteamos y no hay nadie y no hay nada. No hay salida, no hay respuesta, no hay algo que nos marque el camino por donde, algo que nos diga: pues por aquí es. Queremos ir hacia una dirección y más nos perdemos. Queremos salir adelante y más nos hundimos. La pregunta es: ¿por qué Dios permite que pasemos por ese desierto? ¿Será que Dios le gusta vernos sufrir? ¿Será que Dios de alguna manera disfruta ver cómo sufrimos, cómo lloramos, cómo nos angustiamos? ¿Será que a Dios le da placer ver a sus hijos sufrir en el desierto? Porque esas son preguntas que vienen a la mente de uno cuando uno está pasando por el desierto. Señor, ¿será que ya no me amas? ¿Será que ya te olvidaste de mí? ¿Será que, mira, hermano, cuando uno está en el desierto, uno se cuestiona hasta lo que dice la Biblia? ¿Será que lo que dice la Biblia es cierto? ¿O será que, como dice la gente del mundo, la Biblia es simplemente un libro más escrito por hombres? Sí, porque llega el momento en que uno se cuestiona hasta eso. Pero mira, la razón por la que Dios te pasa por el desierto no es porque Dios le guste vernos sufrir en el desierto. Es porque Dios quiere que en medio del desierto aprendamos a conocerle a Él. Aprendamos a tener un encuentro con Él. ¿Por qué Dios permite que pasemos por el desierto? No porque Dios se complazca en nuestro sufrimiento, no porque a Dios le guste vernos llorar y disfrute con nuestras lágrimas y sienta placer con nuestro sufrimiento. Es porque cuando tú y yo aprendemos en medio del desierto a adorar a Dios, hermano, cuando tú y yo en medio del desierto aprendemos a decir: Señor, ¿para dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando aún en medio del desierto y de las circunstancias más adversas
somos capaces de levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias por lo que tengo, aunque sea poco, aunque sea, pero gracias, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, cuando usted y yo aprendemos, a pesar del desierto, a deleitarnos en la presencia de Dios, eso es lo que Dios busca de nosotros en el desierto. Y el Señor dejó a Bartimeo en ese desierto, en esa ceguera, en esa oscuridad, en esa soledad. Bartimeo estaba en ese lugar y tuvo mucho tiempo para pensar, tuvo mucho tiempo para reflexionar. Cuando dejó de orar, comenzó a preguntarse: ¿por qué mis oraciones no fueron respondidas? Y comenzamos a ver, primero comenzamos viendo las circunstancias, pero poco a poco cambiamos nuestra perspectiva, dejamos de ver las circunstancias y comenzamos a vernos nosotros mismos. Mira, a veces decimos: Señor, cambia mis circunstancias, y no nos damos cuenta que Dios nos puso en esas circunstancias para cambiarnos a nosotros, para tratar con nuestra vida, para tratar con nuestros pecados, para tratar con esas partes de nuestro carácter que aún no le hemos entregado. Y ahí es donde viene el pensamiento y decimos: Señor, pues no fuera más fácil que nos explicaras, en vez de pasarnos por el desierto, nos dijeras. Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que en medio del desierto aprendemos a conocerle. En medio de las pruebas, en medio del dolor, aprendemos a conocerle. Y mira, nosotros decimos: Señor, pero mira cómo me está yendo. Señor, pero mira, ya tengo tal edad, ya se me está pasando la juventud, ya se me está pasando las fuerzas, y no logro alcanzar mis metas. Y Dios dice: ¿y luego? ¿Y eso qué? Si la vida que nosotros planeamos, hermano, la vida que nosotros creemos que es toda nuestra vida, Dios dice: eso no es nada. Yo tengo eternidad para ti. Yo tengo para ti una eternidad. Mira, no sabes, no te imaginas lo que te espera en la eternidad. Dice Pablo: cosas que ojo no ha visto, cosas que ningún oído ha escuchado, cosas que no se le han ocurrido ni a las mentes más ocurrentes, ni a las mentes más atrevidas se les ha ocurrido pensar, imaginarse lo que Dios tiene preparado para nosotros. No quiere decir que en esta vida tengamos que sufrir siempre. No quiere decir que en esta vida tengamos que renunciar a ser felices. Significa que tenemos que empezar a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, en lugar de qué es lo que nosotros queremos de la vida. ¿Cuánto tiempo habrá estado Bartimeo ahí en ese lugar pidiendo limosna? Pero tenía la información correcta. Jesús es el hijo de David. Cuando él dice: Jesús, hijo de David, hijo de David era un título del Mesías. Dice la Biblia que cuando la gente veía a Jesús que predicaba y sanaba a las multitudes, dice la Biblia que la gente se preguntaba: ¿no será este aquel hijo de David que había de venir? Ellos sabían, entendían que hijo de David era un título del Mesías. Y entonces Bartimeo tenía la información correcta: Jesús es el Mesías, Jesús es el hijo de David. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no tenemos la información correcta? Y sin embargo, tener la información correcta no cambia nuestras circunstancias. Tener la información correcta no cambia la situación por la que estamos pasando, no cambia la enfermedad, no cambia los problemas, no cambia la economía, no cambia el corazón de las personas. Tenemos la información correcta. Jesús es el Mesías. Estamos en el lugar correcto. Pero aquí la pregunta es: ¿tenemos la actitud correcta? ¿Tenemos el corazón correcto? ¿El corazón que Dios quiere que tengamos?
Hermano, Bartimeo comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo comenzó a callar. Le comenzaron a decir: deja de estar escandaloso, cállate. Pero dice que él clamaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escuchó y lo mandó llamar. Bartimeo dijo: ya esta es mi última oportunidad. Si dejo que Jesús se vaya, pase de largo, ya no va a regresar, ya no va a haber otra oportunidad para mí. Es ahora o nunca. Me la juego, o me quedo ciego para siempre, o Dios puede hacer un milagro en mi vida. Y comenzó a clamar, a clamar, a clamar con más fuerza. Y el Señor lo mandó llamar. Dice que gente se le acercó y le dijo: levántate, ten confianza, el maestro te llama. Lo llevaron delante de Jesús. Pero dice la Biblia algo muy interesante. Versículo 50. En el 49 le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, dice la Biblia, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La Biblia bien podría decir nada más: se levantó y vino a Jesús. Pero dice algo muy importante: arrojando su capa. La capa que Bartimeo tenía no era solamente una prenda de ropa. Esa capa representaba su supervivencia. Esa capa lo cubría del sol. Con esa capa él se tapaba del sol para que el sol no le diera tan fuerte. Cuando llovía, se tapaba con la misma capa. En las noches dormía cubierto con esa capa. Esa capa tal vez le servía para que la gente no viera. Él era ciego, hermano. Probablemente no estaba bien vestido. Probablemente, si uno que puede ver, a veces te abotonan mal la camisa o andas todo así desarreglado y todo. Y él cubría, con la capa se cubría. A lo mejor andaba sucio y se cubría con la capa. Y la capa representa esa protección. La capa representa esa falsa seguridad que nos brindan los bienes, tal vez materiales. ¿Dónde está puesta nuestra confianza, nuestra seguridad? ¿En quién confías? ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que te mantiene a flote, pero que te aleja de Dios? Porque tu confianza no puede estar puesta al mismo tiempo en Dios y en las cosas a las que nos aferramos. ¿En qué está puesta tu confianza? Muchas veces la confianza está puesta en el dinero. Muchas veces la confianza está puesta en tu esposo, en tu esposa. A veces la confianza está puesta en el negocio que tenemos, en el trabajo que tenemos. ¿En qué está puesta tu confianza? Porque de ahí se agarran. Bartimeo estaba aferrado a su capa. Si él perdía su capa, probablemente podía morir de frío en las noches, o podía morir de insolación durante el día. Y a veces así nosotros sentimos que si soltamos lo que tenemos, en donde está puesta nuestra confianza, nos morimos. Pero cuando Jesús lo mandó llamar, algo le dijo a Bartimeo: suelta la capa. Ya no te aferres más a confiar en tus propias fuerzas. Ya no te aferres más a confiar en tus propias capacidades. Ya no te aferres más en confiar en tu propia sabiduría. Suelta lo que te está haciendo que no confíes en Dios. Tu confianza tiene que estar puesta 100% en Dios. Y Bartimeo lo entendió. Dice que soltó la capa. Soltar la capa significa despojarte de todo aquello que te aleja de Dios. Decir: Señor, ya mi confianza no está puesta en las cosas materiales. Ya mi confianza no está puesta en que mi esposo me ame, en que mi esposa me ame. Ya mi confianza no está puesta en si voy o no voy, si subo, si bajo, si tengo, si no. Ya mi confianza
está puesta en ti, en que tú me estás llamando, en que voy a tener un encuentro contigo. Y Bartimeo fue, y mira, Bartimeo entendió delante de quién estaba. Quiero que te pongas de pie conmigo. No fue fácil. No fue fácil para Bartimeo estar todo ese tiempo que estuvo ahí. Pero ese tiempo que estuvo ahí le enseñó a Bartimeo ese tiempo que Bartimeo estuvo ahí sentado, le sirvió para reflexionar, le sirvió para hacer una introspección, para examinarse a sí mismo y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué es lo con qué estoy supliendo a Dios en mi vida? ¿Qué es lo que hay en mi vida que está ocupando el lugar de Dios? Y Bartimeo entendió que tenía que soltar. Y eso le trajo, mira, antes de sanar de los ojos, Bartimeo recibió sanidad en su corazón. Porque mira, cuando Jesús lo llama, hermano, no es lógico, si un ciego está pidiendo ayuda y viene delante de Jesús y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Digo yo, hombre, pues yo creo que es más que lógico, Señor, que pueda ver. Pero ¿por qué el Señor le hace la pregunta a Bartimeo? Te voy a decir algo. La gente se burlaba de Bartimeo. Yo estoy seguro que en más de una ocasión alguien pasó con Bartimeo y le aventó un billete de 20 y agarró de cambio 50 en monedas. Más de alguna vez lo transaron al Bartimeo. Más de alguna vez se burlaron de él. Alguien tal vez hacían chistes, le echaban carrilla. A lo mejor hasta pasaba y no faltaba quien le diera un zape y le dije: ya cállate, ya deja de estar pidiendo dinero. Y mira, si el corazón de Bartimeo no hubiera sanado primero antes que sus ojos, cuando Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Hermano, si nosotros hubiéramos estado en lugar de Bartimeo, con nuestro corazón lleno de amargura, de resentimiento, nosotros le hubiéramos dicho al Señor, cuando el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Muchos de nosotros hubiéramos dicho: quiero que me dejes ciego a todos esos que queden ciegos igual que yo. Porque cuando el corazón no es sanado, hermano, nos comportamos así. El Señor le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Jesús le está preguntando a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Qué hubiera respondido yo? Bueno, pues ya ciego ya soy. Señor, que me saque yo la lotería. Señor, que tenga yo, ¿verdad?, éxito con las mujeres, que todas las mujeres se enamoren de mí, o que todos los hombres, ¿verdad?, se enamoren de mí. Señor, que me vaya bien en los negocios. Pero Bartimeo entendió por qué Jesús se lo estaba preguntando. Y le dice: Señor, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y dice la Biblia, el relato termina diciendo: y seguía a Jesús en el camino. En el versículo 46, cuando comienza el pasaje, dice que Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pero después de que Jesús lo sana, dice: y seguía a Jesús en el camino.
Muchos de nosotros, hermanos, tenemos la información correcta. Estamos pasando por momentos difíciles, pero el momento más difícil, lo más difícil, no se encuentra alrededor de ti y de mí. Lo más difícil está en nuestro interior. La sanidad que de verdad Dios quiere que recibamos primero, antes que nada, es la del interior, la del corazón. Pero tienes que estar dispuesto a soltar tu capa. Tienes que estar dispuesto a decir: Señor, suelto todo lo que me aleja de ti. Suelto todo lo que he puesto en tu lugar, y estoy dispuesto a venir delante de ti. Y si el Señor te dice: ¿qué quieres que te haga?, vas a decir: Señor, como el ciego Bartimeo, Señor, lo que yo quiero que me hagas, lo que yo quiero que me des, es lo que tú sabes que yo necesito para poder seguirte en el camino. Ya no junto al camino, pero en el camino. ¿Qué necesito, Señor, para poder seguirte? Aunque tengo muchas necesidades, Señor. Podría yo pedirte dinero, podría yo pedirte que juzgues a mis enemigos y los destruyas, podría yo pedirte sanidad, podría yo pedirte, pero Señor, hoy quiero pedirte lo que Bartimeo te pidió. ¿Qué necesito para poder seguirte en el camino? Porque eso es lo que yo quiero. Bartimeo dijo: no, Señor, yo quiero que recobre la vista, pero no tanto para ver, porque te quiero seguir, porque quiero caminar contigo, Señor. Ese es el deseo de mi corazón, no es volver a ver. El deseo de mi corazón es poder seguirte, poder estar contigo, poder conocerte, poder ir a donde tú vas, poder ver lo que tú ves, poder entender lo que tú quieres hacer en mi vida, no lo que yo quiero hacer. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor. Dile: Señor, quiero seguirte. Quiero que haya menos de mí y más de ti. Quiero que haya menos de mí. Quiero soltar mi capa. Quiero despojarme de todo aquello que me aleja de ti. Quiero entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes por las circunstancias por las que estoy atravesando, Señor. Ya no te pido que cambies mis circunstancias, te pido que cambies mi corazón. Te pido que me ayudes, a pesar de las circunstancias, poder adorarte, Señor. A pesar de las circunstancias, quiero seguirte. Enséñame a despojarme de todo aquello que me impide seguir. En el nombre de Jesús, enséñanos a renunciar a todo aquello, Señor, que nos proporciona una falsa seguridad. Enséñanos a renunciar a todo aquello que nos proporciona una falsa sensación de confort. Enséñanos a renunciar a todo aquello que nos mantiene a un lado del camino, Señor.